Hola, buenas noches. Para nosotros es un gusto enorme poder estar con ustedes el día de hoy, ya terminando y finalizando esta jornada y esta semana. El día de hoy presento al maestro Manuel Reynoso de la Paz, quien cursa el cuarto cuatrimestre del doctorado en Tecnología e Innovación Educativa y quien el día de hoy nos acompaña con la intención de poder compartir esta ponencia tan importante para los referentes de la educación. La ponencia que el maestro Manuel compartirá se llama Concepciones epistemológicas y enfoques educativos. Sin más preámbulo, demos la bienvenida. Adelante, maestro Manuel. Gracias, maestra Betty. Es un gusto estar aquí con usted. Voy a compartir pantalla. Bueno, como bien dijo, vamos a hablar un poco sobre concepciones epistemológicas y enfoques educativos. Y para lo cual, pues vamos a... este, para el cual vamos a iniciar hablando un poquito con con estas concepciones epistemológicas que podemos encontrar en el transcurso de la historia y de lo que también implica el proceso educativo. Hay dos que me parecen siempre muy importantes o básicas para poder estar pensando el proceso educativo. Una que es el racionalismo y el empirismo. Estas discusiones que se tienen desde el siglo XVII, pero que pues, han sido eh, teniendo continuidad, ¿no? Nosotros sabemos o encontramos que el racionalismo evolucionó en idealismo, el empirismo en positivismo, pero tenemos como estas dos ideas o estas maneras de comprender o de explicar cómo es que nosotros aprendemos también y es que conocemos. Uno podría pensar que necesitamos primero conocer, tener los conceptos, las ideas eh, y todos estos elementos teóricos para poder después acercarnos a lo empírico, a la experiencia y poder reconocer a una manzana. Es decir, para poder identificarla en la vida real, pues primero yo tendría que conocer la palabra manzana, la idea manzana y todos los atributos que se le adjudican, tales como que si es jugosa, el color y todos estos tipos de elementos, ¿no? Está las otras corrientes donde dicen que no, que necesitamos partir de la experiencia, que es a partir de tocar esa manzana, de verla, olerla, saborearla, para poder llegar a la idea de manzana. En estas discusiones, nosotros las podemos encontrar constantemente en las aulas, en los procesos educativos, y me parece que en lo personal no, creo que no están peleadas, sino que creo que se pueden ir complementando y que no está resuelto, aun cuando podamos encontrar propuestas o ideas de que son temas ya resueltos. Me parece que en las aulas nosotros podemos estar encontrando que no es así. A la hora de poder estar hablando de los diferentes enfoques educativos, me parece que hay un elemento que es muy importante o que podríamos recuperar, que es Piaget, ¿no? Y Piaget me parece que nos sirve o que es una estrategia que tendríamos que estar como revisando para poder entender esto que se nos ha explicado, que nosotros somos como esa pirámide en la cual se van juntando cada uno de los elementos hasta poder llegar hasta la cúspide y estar como teniendo un ser completo, ¿no? Por eso también en algún momento está asociado con la idea del constructivismo, pero a mí me parece que cuando uno revisa a Piaget, nos quedamos con estas ideas de cómo es que se dan los procesos cognitivos a partir de esta idea de necesidad y asimilación, ¿no? O cómo es que nosotros encontramos o nos enfrentamos a un conocimiento nuevo y cómo eso nos desestabiliza y luego nos va a poder producir se tendría que estar asimilando, ¿no? Entonces, estos conceptos que nosotros podemos encontrar con Piaget se encuentran constantemente ejecutándose en un salón de clases, pero también hacemos mucho referencia a lo que son los estadios. Y uno podría aprendérselos como suele pasar tal vez, ¿no? Que nos dicen que son los 4 estadios, están los años,
pero me parece que habría que hacer detenernos como docentes para poder estar viendo si lo que estamos haciendo en ese salón de clases nos está permitiendo consolidar cada uno de los estadios, ¿no? Me parece que por eso no es solamente aprendernos que el estadio sensoriomotor va de 0 a 2 años, y que el estadio preoperacional va de los 2 a los 7 años, sino me parece que uno tendría que tener presente los elementos que se tienen que trabajar, consolidar, concretar en cada uno de estos estadios. Seguramente podríamos hacer estos ejercicios que nos permite el cine. No sé si han visto esta película de Filadelfia, una película algo ya viejita, pero el abogado que está defendiendo ahí a Tom Hanks siempre dice, explícame las cosas como si fuera un niño de 6 o 7 años. Es decir, es alguien que necesita tal vez un razonamiento transductivo o que solo capta un elemento de la situación y por eso necesita que se le explique eh, con mayor de poquito en poquito para que pueda ir a hacer ese tipo de asimilación. Y también encontramos que entonces esa persona no tiene 7 años, sino que tiene muchos años más, pero a lo mejor en el trabajo que se hizo en el salón de clases o en el proceso educativo, no se logró hacer la consolidación de estos tipos de elementos. Por eso, nosotros podríamos encontrar, o a mí me parece que hay que hacer mayor énfasis, como podríamos estar viendo en la diapositiva, con el estadio sensorio-motor, ver cómo se da esa coordinación visual automotriz, visual motriz, que después nos va a poder identificar o nos va a agilizar procesos de escritura o de lectura. Si nosotros revisamos el concepto de lectura, nos dicen que es pasar la superficie, pasar la vista sobre una superficie plana de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y son movimientos oculares, pero también implican una cuestión motriz. Entonces eso es importante tal vez irlo identificando. En este primer estadio nos dicen que somos capaces o deberíamos de ser capaces de poder representar el mundo en imágenes y símbolos mentales. Estamos hablando de una edad ya muy corta donde apenas está el lenguaje y se está elaborando todo este tipo de procesos. En este estadio preoperacional, decíamos, con estos razonamientos transductivos donde vamos poquito a poquito aprendiendo y donde vamos seleccionando partes, son las que tendríamos que estar trabajando y reforzando para poder ir viendo si nosotros estamos logrando consolidar un proceso educativo, ¿no? Eh, Encontramos el estadio de las operaciones concretas que van de los 7 a los 11 años, y ahí hacemos otra vez referencia a lo que tiene que ser, y aparece la palabra experiencia, estas situaciones que vamos experimentando en lo concreto, y por eso tal vez el niño necesita recortar, pintar o trabajar las maquetas, pero luego nosotros podríamos encontrar situaciones así en las licenciaturas, en las maestrías, incluso tal vez en los doctorados, donde necesitamos de lo concreto, ¿no? A lo mejor eso ya forma parte de nosotros, pero habría que ver qué pasa, porque encontramos gente otra vez más allá de la adolescencia, donde no logra tener una cuestión hipotético-deductivo, por ejemplo, o no logra formular hipótesis y ponerlas a prueba. Entonces, identificar cada uno de estos elementos me parece que es la enorme tarea en el proceso educativo, que tendríamos que ir viendo que eso se consolide, que se esté trabajando, más allá de ver a Piaget o solo revisarlo como los estadios y creer que del 7 a 11 años se pasó en automático al otro estadio, que es el estadio de las operaciones formales, porque no pasa así, o al menos cuando nosotros encontramos estas pruebas como las que se realizan en PISA, encontramos que la gente tiene problemas no solamente con la cuestión del idioma, sino también con las cuestiones matemáticas. Y entonces, poder pasar de un lenguaje a otro comprendiendo este tipo de pasos nos cuesta mucho trabajo y entonces a lo mejor algo en el proceso educativo no ha permitido que se concrete
pues algo de el estadio de las operaciones concretas para que funcionemos mejor en lo formal o en lo abstracto, ¿no? Entonces, me parece que ese es un elemento muy importante que tendríamos que estar como revisando o teniendo presentes nosotros, ¿no? Cuando podamos estar hablando de que la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 de la COVID, nosotros estamos encontrando que pasamos de lo presencial a lo virtual y que ahí tuvimos un montón de retos, ¿no? Si de por sí en la educación presencial, ahí en el salón de clases, teníamos muchas dificultades, que teníamos muchos elementos que teníamos que estar trabajando y revisando, el pasar a lo virtual nos ha causado toda una discusión, no solamente en el país, parece ser que es a nivel global. Algunos países tomaron otras posturas, nosotros eh, al menos podemos encontrar constantemente que creemos que el hecho de haber pasado a lo virtual es algo que ha sido o que ha causado rezago escolar. Puede ser, ¿no? Pero a mí me parece que también a lo mejor el enorme reto o la discusión que nos está planteando la pandemia es si la educación o el proceso que se da en un salón de clases está logrando conciliar estos estadios de Piaget o poder tener otros tipos de recursos, porque habrá quienes sean más de la línea de Vygotsky o con otras líneas. Sin embargo, es ver que los procesos cognitivos se consoliden. Y ahí hay un enorme reto porque cualquiera de las sea de las líneas que podamos estar pensando apuntarán hacia la autonomía, hacia que las personas podamos ser seres autónomos, intelectualmente hablando y también de todas las otras maneras, ¿no? Que podamos pensar por nosotros mismos, que esa es un poco la idea o es el gran trabajo del proceso educativo. Entonces, nos encontramos con un proceso que nos fue muy difícil pasar de no saber cómo emigrar de una dinámica a otra, y lo que hacíamos mucho era tal vez pasar lo presencial a lo virtual sin entender que era otra plataforma y era otro espacio. A lo mejor lo que tendríamos que tener presente eran cómo en este nuevo espacio habría que seguir trabajando procesos cognitivos. Y ahí me parece que está un enorme reto, más allá de solo estar pensando si tenemos rezago educativo o no. Estos retos que se nos presentaron, pues fue tal vez que muchísimas de nuestra población que está en proceso de formación educativa no tenía los medios necesarios para poder tener acceso a la cuestión virtual, al internet o el equipo básico, ¿no? Como un celular o una computadora. De entrada tendría que haber sido, o pensaríamos nosotros en una computadora, pero si no era en esa dinámica, pues está todo lo que se puede trabajar con un celular. Y esta gran brecha digital nos ha puesto como en la dinámica de saber qué íbamos a hacer. Sí es una discusión importante, ¿no? Pero me parece que a lo mejor tal vez la premura, que eso siempre es algo que creo que contraviene al proceso de pensar, argumentar, de poder estar observando este tipo de situaciones, se presenta y eso hay que cuidarlo constantemente, ¿no? Porque si nosotros hacemos una revisión en la historia de nuestro país, pues la educación a distancia, como las telesecundarias, llevan muchísimo tiempo aplicándose y ha habido N cantidad de personas formadas en esa dinámica. Entonces, a lo mejor tendríamos que haber visto ese tipo de situaciones. Creo que ante la premura de salvar todas las vidas, a lo mejor eso se fue perdiendo y creo que también esa es una de los grandes retos en la educación desde el nivel básico hasta superior, de tal vez detenernos, discutir las cosas, pensarlas y accionar, ¿no? Como el día de hoy seguimos como muy apresurados bajo la idea de la excelencia, las tecnologías y todos estos elementos, y creo que habría que buscar momentos para poder reflexionar si esto va por buen camino o no. Cuando hemos pasado a las plataformas, me parece que uno como docente tiene que buscar que esas plataformas tengan elementos básicos,
que puedan estar permitiendo que las personas puedan funcionar bien ahí, que puedan aprender, ¿no? Uno es que me parece que las plataformas deben de tener permitir un rastreo visual sencillo y ágil, así como son las aplicaciones, ¿no? Que son muy intuitivas y que funcionan de manera muy sencilla, ¿no? Así tendría que ser, porque creo que de repente hay plataformas que no permiten eso, que que no facilitan ese tipo de trabajo en lo virtual y que a lo mejor es algo de lo que hace que la gente no se enamore o no quiera o no le gusta entrar a lo que es la educación virtual o a distancia, ¿no? Otro de los elementos que creo que independientemente de que estemos hablando de plataformas y de las nuevas tecnologías, esto también está en lo presencial, es que las instrucciones tienen que ser siempre precisas y detalladas, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba, en algún momento, si tenía algunas dudas, me decía mi profesora, lee la instrucción, ahí está muy claro. Y iba, leía la instrucción y sí, ahí decía, ¿no? Hace esto, ponlo acá, llévalo acá. Y eso tiene que estar presente. Creo que de repente se nos ha pasado, aun cuando estamos usando tal vez el WhatsApp, de repente no dejamos clara la instrucción y creo que también una instrucción clara permite que los estudiantes puedan ser cada vez más autónomos porque pueden, ¿no? Hacer las actividades por ellas y por ellos mismos. Tal vez uno de los retos para poder hablar también de algo que nos interesa el día de hoy discutir es la inclusión, pues es tratar de aprender a trabajar con todas las plataformas posibles, lo cual implica un enorme trabajo y un enorme reto para el docente y sobre todo cuando el docente está fiscalizado por una institución que dice que no trabajamos, ¿no? Entonces, esa institución que dice que no trabajamos y quiere tener el control con una sola plataforma, pues está bien para poder cerciorarnos que el profesor trabaja, pero no permite todas las posibilidades necesarias, ¿no? Porque hay gente, como decíamos, que no tiene acceso a una computadora y que entonces sus plataformas varían. Lo hemos visto que hay profesores que llevan dentro de la cuestión de resolver las dinámicas, pues las copias hasta las puertas de las casas de sus estudiantes, ¿no? Justo dentro de los retos que me parece que es importante estar pensando y les queremos invitar un poquito a pensar es la enseñanza inclusiva. A mí hay un autor que me parece que nos puede dar muchas pistas. El texto se llama El maestro ignorante, está escrito justo por Rancière. Y Rancière lo que recupera es la experiencia del siglo XIX de un personaje que se llama Joseph Jacotot. Y Jacotot le dieron la tarea de ir a enseñar francés a holandeses y él no sabía nada de holandés y ellos no sabían nada de francés, pero lleva y mete una dinámica que a mí me parece que siempre va a ser muy interesante como el círculo de la potencia. Pero Jacotot lo que va a enseñarnos son lo que vamos a comentarles, ¿no? Entonces, Jacotot lleva un texto bilingüe, deja tareas, y a la hora de hacer el examen decía, pues, ¿cómo voy a evaluar si ni yo sé su lengua, ni ellos saben la mía? Y entonces ahí hay muchas dificultades que no vamos a resolver. Si cuando a los franceses les enseño francés sale mal, pues aquí seguramente va a ser algo peor. Su sorpresa es que no, que salen muy bien. Y entonces Jacotot se pregunta qué pasó ahí. Y cuando regresa a Francia se dedica a enseñar cosas que él no sabía, pero que a la hora de estar dando las clases, todos aprendían. Entonces, algo que descubrió que nos plantea Jacotot es que el sistema educativo, él nos va a decir que todas las pedagogías, hasta las modernas, es lo que nos va a decir también Rancière, ¿no? Que hasta las pedagogías más modernas tienen un supuesto, ¿no? Construyen dos inteligencias, la inteligencia del que sabe y del que no sabe. Y claro que el que sabe es el docente y el que no sabe es el estudiante que va ahí a ser instruido. Pero si todos nos ponemos en ese círculo de la potencia, si todos creemos que todos somos iguales y podemos pensar, y que cuando llegamos ahí, llegamos con información y con esa información podemos generar nueva información, es que nosotros podemos hacer un tipo de trabajo diferente. Por eso es que creo que esa enseñanza inclusiva es muy importante el día de hoy,
tal vez más allá de si tenemos una plataforma Moodle, si tenemos un celular, un WhatsApp, un Classroom o lo que sea. Habría que pensar que siempre que estamos trabajando con una persona, esa persona sabe, conoce, tiene capacidad de algo que cuando llegó con nosotros, llegó con conocimientos previos y que no es alguien al que vamos a enseñarle, sino tal vez acompañarle en su proceso formativo. Entonces, me parece que la educación del siglo XXI, aparte de las nuevas tecnologías, tendríamos que estar pensando estas opciones. Y algo que creo que es muy importante el día de hoy es la perspectiva de género. Nosotros podemos ver todas las discusiones que están ahí y que es muy importante. ¿Por qué? Porque el proceso de conocimiento, el proceso educativo, siempre es un proceso en colectivo y ahí hay unas grandes diferencias. Al menos yo recuerdo en una ocasión cuando nos tocó ir a trabajar en un lugar que se llama Temisco, cuando llegamos había puros niños y las niñas no iban. Una vez llegó una niña por error y se quedó porque la mamá la obligó. Cuando vio que lo que estábamos trabajando, empezó a llamar a más niñas y así nos dimos cuenta que el grupo era la misma cantidad de niños y de niñas, pero lo que nosotros podemos observar es que sí hay muchos lugares donde creemos que la educación no es para las niñas. Y entonces cuando nosotros evaluamos, ya de entrada, no exposición a lo que son las cuestiones educativas, hay desventajas. Entonces ese tipo de situaciones hay que trabajarlas. Hemos encontrado muchísimas situaciones donde el género sí condiciona. Por eso también encontramos carreras que son más solicitadas por hombres o por mujeres. Entonces, este tipo de situaciones hay que transformarlas. No es posible que solamente los ingenieros sean masculinos, también los ingenieros o las ingenieras podrían ser femeninas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hay que irlas trabajando desde temprana edad, ¿no? De que estos deportes no son para niños, no son para niñas. Escuchaba a un niño decir, es que esas son canciones para niñas. Pero las canciones nos enseñan cosas y si nos enseñan a ser los hombres y las mujeres que somos nos limitan, habría que transformarlas, ¿no? Ese no es el objetivo de la educación. La educación quiere hacer a la gente que sea consciente de su proceso de conocimiento y de su propio proceso de construcción de identidades, ¿no? Entonces, la educación inclusiva, la enseñanza inclusiva tiene que llevarnos a generar esos espacios libres de violencia, donde todas las personas podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que imaginamos, y que el docente sea ese ser, esa persona que acompaña a que las personas imaginen lo que quieran, ¿no? Recordaba a un niño que estaba pintando unos árboles de color amarillos y el docente le decía, no, los árboles son verdes, pero uno se pregunta, ¿ese profesor no ve? Cuando uno camina a las calles, de repente en la primavera vemos que hay árboles que son morados, que son amarillos, que son rojos, que son rosas. De hecho, hasta podemos encontrar azules, ¿no? Entonces, estas ideas luego muy cerradas, habría que irlas transformando, ¿no? Entonces, me parece que si la epistemología nos sirve para algo, aparte de no solamente ver el conocimiento verdadero y el conocimiento falso, sino también para poder seguir con ese enorme reto de ver qué es conocer, qué es pensar, y poder ser creativos, imaginativos, acompañar, y que cada vez que nosotros leamos algo y que estemos revisando algo, nos enseñe a que la violencia no es la primera opción, que antes están las palabras, que antes está el diálogo, que podemos platicar, conversar, discutir, imaginar en conjunto. Y un poco esa es la propuesta que les traemos eh, para poder estar discutiendo esto. Y para cerrar, aparte de darles las gracias, quiero terminar con esta frase que a mí me gusta mucho, y es que todavía hay mucho que cambiar. De repente escuchamos hasta en muchos lados, con los docentes, con los estudiantes, en muchas áreas de la sociedad, donde dice, ¿para qué vas a hacer eso si nada va a cambiar? No, esa es una idea que hay que quitarnos. El proceso educativo sirve para transformar. El pensamiento colectivo sirve para transformarnos todas y todos. Quitémonos los miedos a las nuevas tecnologías,
exploremos las plataformas, exploremos todas las posibilidades. Claro, ahí tenemos que tal vez enfrentarnos a una cuestión administrativa y burocrática que está metida dentro de la SEP, dentro de todas las instituciones educativas, pero también nosotros encontramos muchos ejercicios de docentes que se enfrentan a eso y se transforman ellas y ellos, ¿no? Entonces, hagamos nuestra esta frase de todavía hay mucho que cambiar y a seguir trabajando. Muchísimas gracias y bonita noche, ¿no? Pero sus comentarios enseguida. Sí, muchísimas gracias, doctor Manuel. Pues antes que nada, eh, una frase con una profundidad muy grande, ¿no? Todavía hay mucho que cambiar y efectivamente desde nuestras trincheras lo podemos hacer. La ponencia que el día de hoy nos comparte, bueno, sumamente interesante, aportadora, enriquecedora. Todos y cada uno de nosotros pues nos llevamos esas palabras, ¿no? Creatividad, imaginación, el diálogo, el compromiso, un respeto hacia la diversidad, hacia esa inclusión. Y precisamente de ahí derivan dos preguntas que nos hacen y le pediría de la manera más atenta nos pudiera apoyar con su respuesta. La primera, nos dicen aquí por acá de este lado, ¿por qué habla de perspectiva de género en la educación como inclusión, maestro Manuel? Me parece que esa es una enorme deuda que tenemos, ¿no? Las luchas feministas nos han mostrado que, bueno, no solamente las luchas feministas, también podemos encontrar otro tipo de textos, que cuando hablamos de educación y hablamos del hombre, sí estamos hablando de un género masculino. Cuando nosotros revisamos ese texto de Pico de la Mirándola, de qué es el hombre que da pauta mucho a lo que va a ser la modernidad, sí se está pensando en un hombre determinado. De hecho, hasta con rasgos, ¿no? En el siglo XVI, XVII, sí se preguntaban si tenías la nariz más así, seguíamos hablando de un humano, de un hombre, o si tenías las orejas de otra manera, seguimos hablando de un hombre. Entonces, aparte de que está este tipo de situaciones, pues está el poder comprender las otras dinámicas, ¿no? Hay un ejemplo que yo no lo había visto y creo que por eso es importante siempre hablar de perspectiva de género en la educación y que la educación debe de tenerlo presente, porque cuando alguien está esperando en la calle, no es lo mismo que seamos un hombre o una mujer. Cuando una mujer está esperando, corre más riesgo porque entonces se cree que ella es una mujer que está ofreciendo servicio sexual. Un hombre no le pasa nada, a nadie se le va a acercar para decir, ¿qué estás buscando? ¿Quieres algo? ¿Quieres a alguien? Y en las mujeres, sí, entonces de repente cuando uno no ve ese tipo de cambios, es muy importante. De repente podemos escuchar a las docentes, a los docentes que podrían decir, bueno, pero ¿para qué estudias si tú te vas a casar? ¿Y por qué? ¿No? O sea, puede ser que sí se case, puede ser que no se case. Y entonces, cuando uno revisa que la educación, no, el género implica que nosotros aprendemos o una sociedad nos enseña a ser los hombres y las mujeres que nosotros somos. Entonces eso se juega en el proceso educativo y no solamente enseñamos a las mujeres, sino también al qué tipo de hombre somos. Hay mucho esta frase donde dice que el mundo es para los más fuertes y la selva del asfalto y de todo, y que entonces ahí tienes que ser muy fuerte, entonces tienes que ser ese hombre que llega y golpea o esa persona que llega y golpea y no. O sea, la educación sí es inclusiva y la educación y una educación con perspectiva de género nos tiene que ayudar a revisar qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres estamos educando. La educación tiene que ser esa herramienta que nos permita pensarnos iguales, que nos permita pensarnos diferentes, que nos permita pensarnos como nosotros querramos pensarnos, que se podamos ser como las personas que querramos serlo. Por eso estamos estimulando nuestro intelecto, nuestro cerebro, nuestra imaginación, nuestras palabras las estamos ampliando y la educación tiene que revisarse con una perspectiva de género, me parece. Espero haber contestado. Así es, maestro. Pues de verdad que yo creo que sí es muy importante esa educación que se da y empieza totalmente desde los hogares. Así es, desde los hogares. Y una segunda pregunta que nos hacen, doctor, y yo le pediría que nos apoyara con su respuesta. Usted ya nos mencionó esos retos de la inclusión,
pero ¿nos pudiera decir si realmente se puede eliminar la barrera de la violencia? Híjole, ese creo que es una enorme preguntota, ¿no? Y creo que uno puede ver la historia de la humanidad en donde hemos hecho mucho este ejercicio de poder enfrentar la violencia, ¿no? Y cada vez encontramos que las distintas violencias se exacerban y que se radicalizan y parecía ser que no. Pero a mí me parece que también hay algo que podemos encontrar y creo que esa es una tarea pues de muchas y de muchos, de volver a revisar esas historias de grupos o de lugares que se han enfrentado a momentos de violencia muy radicales y que están en una lucha constante. Creo que es una tarea muy difícil y muy compleja, pero lo que tendríamos que quitarnos es creer que es imposible, ¿no? O que no hay remedio, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, a las madres de las y los desaparecidos que se enfrentan hasta al gobierno, al, al narco y muchas veces hasta dentro de las propias familias, y logran hacer cosas, y logran hacer comunidades, y logran transformar. Entonces, me parece que cuando uno las escucha y que cómo se han reinventado tanto, yo creo que entonces a lo mejor es un enorme reto, porque creo que en el proceso educativo no nos paramos a detenernos y pensar, vamos muy a prisa con esta cuestión de la excelencia y de todo eso. A lo mejor ese es el problema, pero habría que tratar de buscar los espacios. Cuando nosotros, creo que, bueno, tú también que llevas siendo docente muchísimo tiempo, cuando uno se acerca a los niños y a las niñas, a las personas y planteas cosas, ellas y ellos también plantean soluciones. Entonces, a lo mejor habría que empezar a practicarlas. No perdemos nada, ¿no? Ya de por sí la violencia es muy exacerbada y a lo mejor podemos encontrar este, la solución allí con ellas y con ellos, y por eso creo que lo que nos plantea Rancière con el maestro ignorante, de empezar a dejar de creer que alguien sabe y alguien no sabe, lo que es inteligente y no es inteligente, nos podría dar un atisbo. No sé si es yo creo que no es la solución, pero sí es un primer acercamiento. Gracias. Muy acertado su comentario, doctor, y pues realmente nos deja una reflexión bien importante y que cada uno de nosotros tiene que aportar algo a la sociedad. Pues yo le agradezco mucho que el día de hoy haya estado con nosotros, que haya podido compartir toda esta información y que nos llevemos algo importante de esta ponencia, que lo retomemos en nuestra práctica diaria dentro de nuestras aulas y pues agradeciéndole el tiempo y el conocimiento que usted nos comparte. Siempre hemos dicho que es muy enriquecedor y que el conocimiento no sirve de nada cuando no es compartido con los demás. Pues doctor, muchísimas gracias. Le agradezco el que nos haya acompañado. Gracias a ti por la invitación y a este espacio. Nos vemos pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego.